Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos. Estamos arrancando con una nueva edición de Mirada Clave, el programa de debate económico, aquí en Canal Pro. En el programa, en la edición de la fecha, vamos a estar comentando y hablando acerca de lo que es la creación de un Ministerio de Economía en Paraguay, una figura que se utiliza en otros países, pero que en Paraguay no estábamos teniendo. ¿Cuáles son las principales implicancias de contar con un Ministerio de Economía en nuestro país? ¿Cómo se va a manejar este ministerio y qué atribuciones debería tener para justamente garantizar un mayor crecimiento económico en nuestro país? ¿Cómo se va a manejar en el ámbito presupuestario? ¿Cómo se va a manejar con los recursos también? Es una de las cuestiones que quedan todavía en duda de cara a lo que es este proceso que encaró el próximo gobierno que asume en nuestro país. Para tener un panorama completo acerca de todas estas cuestiones, vamos a estar conversando con el economista Wildo González, quien tiene una amplia experiencia dentro de lo que es el sistema financiero en líneas generales y también lo que es su experiencia de formación en Chile, y el economista César Barreto, exministro de Hacienda y ampliamente reconocido como uno de los referentes económicos dentro de nuestro plano. Ellos nos van a estar comentando precisamente su visión acerca de cada una de las cuestiones que componen a la creación del Ministerio de Economía en Paraguay. De esta manera arrancamos Mirada Clave luego de una breve pausa. Continuamos en Mirada Clave y llegó el momento de conversar con el primero de nuestros entrevistados. Estamos con el economista Wildo González. Wildo, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar de Mirada Clave. Muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Wildo, queremos debatir un poquitito acerca de lo que es la figura del Ministerio de Economía y cuál sería la implicancia de la creación de una institución como esta en nuestro país. Wildo, aprovechando también tu conocimiento, tu experiencia sobre la situación en otros países para contextualizar un poquitito y para tener una idea. ¿Esta figura de un Ministerio de Economía existe en otros países? ¿Qué te parece que plantearía como diferente una entidad como esta con relación a la estructura que ya tenemos actualmente con el Ministerio de Hacienda como jefe del equipo económico? En líneas generales, ¿qué análisis, cuál es la perspectiva que se hace sobre este punto? En principio es positivo, o sea, siempre todas reformas que trate de apuntar a términos como de eficiencia en el tema de la función pública es bastante positivo. Comparado con lo que es otro país, son otros países, ahí hay cierta diferencia. Por ejemplo, el caso particular que conozco por experiencia propia es la de Chile, donde viví mucho tiempo. Está el Ministerio de Hacienda, que funciona prácticamente como Ministerio de Economía, y hay un Ministerio de Economía ya que es bastante más orientado a políticas de productividad, pyme y otra serie de cosas, que sería algo similar como el Ministerio de Industria y Comercio que tenemos acá. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal? Allá el Ministerio de Hacienda tiene una función mucho más de política fiscal, o sea, no en el sentido que nosotros tenemos actualmente. O sea, acá nuestro Ministerio de Hacienda tiene que hacer múltiples roles, y aparte de los múltiples roles, hay algunos roles que debería tomar el Ministerio de Hacienda, especialmente por el tema, por ejemplo, de la planificación a largo plazo, que siempre es importante en el tema de política fiscal, y también el tema de la parte de la ejecución de la función pública. Entonces, el proyecto, por lo que parcialmente vi, apunta a unificar elementos que deberían haber estado siempre dentro del rango de control del Ministerio de Hacienda y ayudar a que el Ministerio de Hacienda pueda hacer uso eficiente de los recursos y tratar de apuntar a un objetivo probablemente más de
de política fiscal, o sea, cuál por lo menos yo pienso ahí, ya yo creo que cada uno puede tener una opinión un poco diferente, una definición diferente de cuál es el objetivo de la política fiscal. Personalmente, para mí, el objetivo de la política fiscal tiene que ser incentivar el crecimiento, tratar de aumentar, pero no el crecimiento por crecimiento, sino que aumentar el PIB potencial por un crecimiento exagerado de corto plazo. Igual también genera problemas porque te genera inflación. Y te genera inflación, te genera roce con el Banco Central y eso no es saludable. Vos necesitas aumentar tu PIB potencial. Y para aumentar tu PIB potencial tenés que tratar de incrementar principalmente los elementos que están relacionados con eso, que suele ser productividad, capital, que está ligado a la inversión, y también trabajo, pero no trabajo obviamente que gente que entra al mercado de trabajo, sino que mejorar la calidad del trabajo. O sea, más o menos pensando en una clásica función de producción que siempre pensamos en los economistas, tenemos la A, que es la productividad, la K, que es la inversión, y el L, que es el trabajo, pero al L siempre le ponen un componente que está ajustado por calidad del trabajo. Entonces ahí está el rol que probablemente va a tener que tener el Ministerio de Hacienda, o sea, el Ministerio de Economía va a tener que estar muy tratando no de coordinar, sino que probablemente mirar de reojo lo que haga el Ministerio de Educación, especialmente con el tema de la pandemia, que tuvimos una pérdida de calidad de la educación bastante grande. Tenemos niños que probablemente ni siquiera saben leer, entonces eso es un problema bastante serio. O sea, el nuevo ministro de Educación, así como el ministro de Hacienda, así como le va a tocar a Carlos Fernández, no tienen un trabajo fácil en el fondo. Entonces, es un tema, y aparte de tratar de incrementar el PIB potencial, que para mí es el objetivo principal que tiene de la política fiscal, tienen que tratar de reducir la desigualdad. O sea, en el fondo tienen que tratar de generar equidad en la sociedad. Y ahí yo creo que parte también está el tema de que tienen que tratar de generar políticas, que tratar de incrementar la protección social probablemente, incrementar el nivel de infraestructura, y un montón de serie de políticas que ahora están no parcialmente dentro del rango de control del Ministerio de Hacienda. Entonces, para mí es positivo, hay muchos elementos en los que uno puede tratar de buscarle puntos en común, pero también pasa algo también, y que yo creo que también algo que siempre hay que tener en cuenta, que siempre es fácil encontrar puntos en contra. Entonces, si es que uno quiere encontrarle como la quinta pata al gato, le va a encontrar un problema a eso. Probablemente, no sé, van a pensar que probablemente, no sé, el Ministerio de Industria y Comercio, el que debería haber sido el Ministerio de Economía, centrarse como más en pyme y productividad, que a lo mejor era lo que estaba tratando de hacer ahora, y Hacienda que se dedique siempre a lo que estaba haciendo. O sea, siempre a veces los cambios son como no rechazado, sino que visto así como una especie de cautela, o sea, como una especie de miedo. ¿Entendés? O sea, pero yo creo que eso es algo que uno, acá en Paraguay por lo menos, tenemos que acostumbrarnos a que siempre tengamos que tratar de hacer cambios, o sea, no tan constantemente, tan profundamente, pero siempre tratar de ir mejorando y haciendo una especie como de retroalimentación de las cosas que uno va haciendo. Entonces, para mí el Ministerio de Economía es una muy buena idea. De hecho, me hubiera gustado que digan eso en la época de la campaña. Probablemente no hubiera caído bien en el electorado que le votó al Partido Colorado, pero si hubieran dicho eso, uno hubiera estado, no sé, por lo menos más seguro de lo que venía para adelante. ¿Entendés? Porque incluso muchas de las ideas incluso que están mencionando, que va a estar relacionado a las primeras medidas del Ministerio de Economía, o sea, crear la superintendencia de pensiones, la idea también que Carlos Fernández mencionó de un sistema de pensiones universales, algo que hace mucha falta, que de hecho es necesario. Porque en algún momento, como alguna vez mencioné, a toda la gente que está desempleada, lo cuenta propista, ahora que no tienen ningún seguro, ningún plan de jubilación, en algún momento le va a tener que dar el plan de adultos mayores si es que llegan a caer en la pobreza. Entonces, es un tema, ¿entendés? Son buenas cosas que a mí me hubiera gustado escuchar en la época de la campaña, no después de la campaña, pero súper bien recibido por lo menos de mi parte.
Wildo, y en torno a lo que serían las potestades de este Ministerio de Economía y su relacionamiento con otras instituciones. Por ejemplo, en toda esta reestructuración de la que se está hablando ahora, se tiene, por ejemplo, previsto que aduanas y tributación pasen a ser una entidad que sería la Dirección de Ingresos Tributarios, y el Ministerio de Hacienda, junto con la Secretaría Técnica de Planificación y la Función Pública, pasarían a integrarse en este Ministerio de Economía. En ese debate hay algunos que se preocupan de repente porque el Ministerio de Economía nuevo que surja sea una especie de superpoder, pero se tendría que tener una institución fuerte, de peso, con espalda, para poder tener esa capitanía dentro del proceso de incrementar y de planificar el crecimiento económico de nuestro país. Es decir, con el Ministerio de Hacienda ahora como jefe del equipo económico se suplía en cierto modo ese vacío, pero era una cuestión en la cual el Ministerio de Hacienda asumía ese rol por la carencia de otra institución que tenga esa capacidad o esa potestad. ¿Te parece que se llenan mejor justamente esos espacios, esos vacíos, y que se tiene mejor estructurada esa estrategia para ir luchando contra el bajo crecimiento económico? ¿O te parece que hay cuestiones que se podrían plantear un poco mejor dentro de esta estructura? Mira, algo que yo creo que es fundamental en todo lo que dijiste es que ahora el nuevo ministro de Economía, casi de Hacienda, de Economía, va a tener que preocuparse de generar políticas de crecimiento. El que se va a tener que preocupar que no está alcanzando la plata va a ser el nuevo ministro de recaudaciones, o no me recuerdo cómo le quieren llamar al nuevo ministerio. Entonces eso ya por lo menos es algo bastante positivo. Ya no le van a tener que estar preguntando al ministro de Hacienda, pucha, mira, falta plata para esto, falta para aquello. Ahora, lo que no me queda claro, cómo al final van a terminar funcionando y relacionándose entre el Ministerio de Economía y otros ministerios que no van a estar dentro de ese rango de control, pero es que es súper importante que tengan una buena coordinación. Como recién te mencioné el Ministerio de Educación, es súper importante tratar de pensar en un país a largo plazo. Estamos en la puerta de una revolución digital de inteligencia artificial, y nuestras escuelas todavía no tienen internet. Entonces, requerimos mucha plata para eso. Tampoco tenemos un déficit de infraestructura gigante, entonces hay que ver cómo el Ministerio de Economía se va a relacionar con el Ministerio de Obras Públicas, perdón. Entonces, ahí hay un tema bastante importante. Después también está la relación propia que va a tener que tener con este nuevo Ministerio de Tributación, en tratar de ir viendo y como manejando en el fondo cómo va evolucionando el déficit fiscal. O sea, cuáles son las necesidades de recaudación. Hay un montón de preguntas, pero yo particularmente pienso que es bastante bueno porque ahora en el equipo económico el jefe es el ministro de Hacienda. Pero para que se dé como esa coordinación entre la parte que está de planificación, de la función pública, se tiene que hacer como un proceso, se tienen que juntar, ¿entendés? Tiene que robarle el tiempo al presidente, ¿entendés? Tiene que estar el presidente o algún representante del presidente, tiene que estar el resto de los ministros, tiene que llevarle a todo un equipo de gente que reuniones cuestan plata. Entonces, al tener a alguien que pueda tomar la decisión, para bien o para mal, ya está ahorrando plata del Estado paraguayo. O sea, horas que vos le tenés sentado a todos los ministros en el Palacio de López para tratar de definir cuánto van a tratar de incrementar algo, no sé, en obras públicas, pero vos le tenés sentado también ahí al presidente del Banco Central, por ejemplo, que particularmente yo pienso que el presidente del Banco Central no tiene que estar en el equipo económico, tiene que ser completamente independiente del Banco Central, como pasa en otros países, pero ya tenés a alguien que va a tomar una decisión. Entonces, eso es algo positivo. Ahora, ¿que va a ser un superministro? Sí va a ser un superministro, como pasa en los otros países. O sea, en Chile todos los ministros tienen miedo al ministro de Hacienda, porque el ministro de Hacienda es el que maneja todo, en el fondo. Y el que se va, pucha, pelea con el Congreso, ese tipo de cosas. En Argentina pasa, bueno, Argentina no es un muy buen ejemplo, pero en Uruguay pasa lo mismo, en Colombia pasa lo mismo. Ahora en Colombia estaba toda esta lucha ahí por el tema de los planes de la reforma que había. Entonces,
eso pasa en los otros países, o sea, no es raro en el fondo. Y eso también le da un poco más de libertad al presidente de la República también, para que se pueda centrar probablemente en la gestión también de los otros ministerios, probablemente coordinar, me imagino de alguna forma, y también centrarse probablemente también en la política social más que nada, ¿entendés? Ahí está el tema de que también hubiera sido bueno ver o establecer bien claramente cuál es la relación que el Ministerio de Economía va a tener con los Ministerios de Acción Social, con los Ministerios de la Niñez y otro tipo de cosas. O sea, es un proceso de reforma profundo que yo creo que no se va a definir en el primer año de gobierno, y probablemente van a tener que ir haciendo algún tipo de enmienda al proyecto de ley, una vez que ya esté incluso en plena marcha la reforma. Entonces, pero yo creo que va a ser así como más así, si podemos poner en términos de viaje. O sea, va a ser como una especie de pit stop, o sea, para cambiar rueda, para que funcione mejor, o sea, algo para que pueda tener un poco más de velocidad. No como probablemente algunos deben pensar que va a ser como cambiar la rueda en medio del viaje con el vehículo en funcionamiento. No creo que sea así. Entonces, es un tema, ¿entendés? O sea, yo creo que puede llegar a ser resistido más en términos de políticos que en términos de la gente que estábamos en el campo económico. De la gente que está en el campo económico, todo el mundo, hasta donde escuché a todo el mundo tuvo muy buena opinión, muy buena ideas del proyecto de creación del Ministerio de Economía. Ahora, por el lado político, obviamente va a ser siempre un poco más resistido. Ahora, lo que a mí me gustaría también, por ejemplo, si es que vamos a poner en términos de reforma, es poner un poco de freno al Parlamento, que el Parlamento no pueda crear leyes que impliquen gasto. Porque el que tiene que hacer política fiscal es el Ministerio de Economía, no el Parlamento. El Parlamento tiene que legislar. El que sabe política económica, política fiscal, es el Ministro de Economía. ¿Entendés? O sea, en otros países, en Chile o en Uruguay, el Parlamento no puede de golpe crear una ley en la que declara, no sé, factible hacer, no sé, dar pensiones, hacer un puente, porque genera desorden. Y el vivo ejemplo de eso es el desorden que tenemos ahora, que tenemos la deuda flotante, no sabes si existe, no existe. Entonces, yo aprovecharía también a poner un límite en el que el Parlamento no pueda nunca elevar el nivel de gasto de ejecución de un gobierno, porque eso genera problemas, genera imprevisibilidad. Y en política fiscal es muy importante el tema de tener previsibilidad. ¿Entendés? La discusión ahora que tenemos, independientemente de que el déficit va a ser mucho más grande, la conversación entre las autoridades actuales, las futuras, de que van a tratar de fijar, o por lo menos se va a fijar una senda de convergencia a un equilibrio fiscal, es bastante tranquilizador, y hecho de eso se nota. Porque si es que no hubiera sido creíble, por ejemplo, nuestros bonos paraguayos soberanos que están transados internacionalmente, hubieran aumentado la prima por riesgo por eso, y no aumentaron nada a pesar de la discusión. Coste que las personas que tienen los títulos de deuda paraguaya están súper bien informados de todo lo que pasa acá, de manera bien impresionante, diría yo, para alguien que está tan lejos. Wildon, lo que sí creo que existe pleno consenso, lo mencionabas también dentro del ámbito económico, es la necesidad que tiene Paraguay de ir teniendo estrategias sólidas, claras y efectivas para un crecimiento económico superior al que estuvimos teniendo, sobre todo en los últimos años, pero superior a los niveles que tenemos ahora en cuanto al crecimiento potencial, al crecimiento efectivo de la economía. Es decir, necesitamos que la economía paraguaya tenga mayor expansión durante los próximos años. Sí, así mismo. O sea, mira, si te pones a pensar en una estimación de PIB potencial antes de la pandemia, nuestro PIB potencial estaba en torno a 3.5, 4.5, dependiendo de cuánto puedas jugar con los números, con los modelos.
Y igual no era un potencial muy alto. Pensar que somos una economía que tenemos un ingreso per cápita de 5.000, 6.000 dólares y tenemos un déficit de infraestructura gigante que tenemos que cubrir. O sea, que es prácticamente la mitad de nuestro PIB. Entonces no alcanza el 3,5, 4,5 de crecer constantemente hasta el infinito y más allá, como diría el dibujito este. No alcanza en el fondo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer? Uno, tratar primero de mejorar nuestra calidad de nuestra educación. Es súper importante mejorar la calidad de nuestra educación. Y la mayor parte de las ganancias de productividad están muy ligadas al nivel y la calidad de la mano de obra. No te va a servir de nada tener el bono demográfico, tener juventud joven, si es que vos no tenés gente que esté capacitada para poder utilizar las maquinarias, o sea, los robots que le puedes decir. Y también es súper importante incrementar el nivel de inversión. Vos necesitas incrementar el nivel de inversión. Ahora tenemos la suerte que en el 2025, 2026 va a tener que tener un impacto muy grande el proyecto de inversión privada de celulosa, que le va a dar dinamismo a la economía, pero por 3 o 4 años le va a dar un push. Pero eso no va a ser suficiente, porque vos tenés que pensar en toda la otra parte de la economía que tiene que crecer también. Entonces es súper importante eso. Y de hecho, por ejemplo, algo que siempre menciono, o sea, que de hecho siempre hasta hago chiste de mí mismo. O sea, yo tengo un trabajo académico, un journal, creo que todo el mundo ya escuchó alguna vez que yo dije eso, que tengo un paper sobre robots. Y es impresionante el efecto que tiene cuando vos tenés una caída en el precio de los robots. O sea, los robots entran en la economía y pueden sustituir muy fuertemente la mano de obra. Y el impacto que tiene eso en términos de desigualdad es muy grande. Y incluso el efecto es negativo porque al final la pérdida de la cantidad de trabajo es mucho más grande que la ganancia de productividad que te genera la introducción de la maquinaria nueva o el robot, que podríamos llamarle. Entonces al final terminás con un PIB potencial más bajo incluso. Entonces eso es algo súper peligroso. Muchas de nuestras economías emergentes se están enfrentando a ese dilema. Algunas están reaccionando bien con planes de educación digital, con planes de educación técnica. Pero nosotros estamos trabados en escuelas sin techo, niños que no saben leer, sin internet en la computadora, o sea, sin internet en la escuela, perdón. Entonces, es algo súper peligroso. O sea, nosotros nos estamos autocondenando al atraso. O sea, súper bien que la planta de celulosa le va a dar dinamismo a la economía, pero va a ser economía extractiva al final. Nosotros tenemos que tratar de generar valor agregado. O sea, algo que te dé forma permanente, algo que genere mucho valor agregado. Y no estamos consiguiendo eso. Entonces, en todo este contexto de la reforma, independientemente de que a la gente le pueda gustar o no la gente en la que está, o sea, eso ya es, la cancha está así. Es una buena idea tener un Ministerio de Economía que piense en esto. Ahora, la idea es que el Ministerio de Economía empuje esto, entonces, que coordine de alguna forma, que sea un superministerio realmente. O sea, a mí me gustaría muchísimo que Carlos Fernández sea un superministro y lidere prácticamente todo, porque Carlos es una persona súper inteligente, muy inteligente. A uno le puede gustar algunas cosas que dice, ¿no? Pero es un tipo inteligente. Estaba enseñando en Chicago. Nadie se va a enseñar a Chicago por ser buen tipo, vamos a decirle, ¿verdad? Entonces va a ser súper bueno. O sea, yo particularmente tengo muy buenas expectativas con lo que pueda llegar a pasar. Tengo mis dudas también, mis miedos, pero yo quiero centrar mucho en que el tema de que el Ministerio de Economía trate de generar productividad, trate de generar calidad de educación, trate de cerrar brecha de infraestructura y despegar de una vez, porque potencial tenemos en Paraguay. Pero ahí está también el tema del dilema que todo el mundo dice, somos un país rico. O sea, no somos un país rico. Si fuéramos ricos, hubiéramos sido un país rico, hubiéramos tenido un PIB per cápita más alto. O sea, son 6.000 dólares per cápita, es poquísimo, poco. Y para la cantidad de gente que estamos, es poco. Entonces, somos un país pobre. Tenemos que reconocer, somos un país pobre.
¿Podemos ser ricos? Sí, pero necesitamos reforma. Y es súper bueno cuando se presenta reforma. Ojalá sean realmente funcionen así como están mostrando en los proyectos que van enviando. Ojalá creen un sistema de pensiones que le incentive a la gente a ser formal. Ojalá, pero vamos a ver. O sea, yo creo que gente hay para ese lado, ¿entendés? Ahora, el tema de la otra parte, que siempre también es importante para la hora de tratar, también de crecer y tratar de generar credibilidad. La parte de credibilidad está ligada a la parte de las instituciones y eso todavía tenemos mucho por aumentar, por mejorar. El desarrollo reciente de la coyuntura en ese sentido no es para nada favorable. De hecho, el famoso grado de inversión, bueno, ha de ser súper importante, pero más que centrarse en el grado de inversión, yo creo que es mucho más importante tratar de centrarse en que los inversores extranjeros puedan venir con seguridad a invertir acá. Entonces, ahí hay un tema. O sea, no nos sirve de nada tener un crecimiento brutal si no tenemos instituciones. Y instituciones es lo que te garantiza crecimiento a largo plazo. O sea, eso está más que repetido en la literatura. No hace falta hacer un genio para eso, ¿verdad? Pero eso es algo que yo creo que se está pasando un poco del contexto ahora. O sea, no está para nada saludable la coyuntura por ese lado. La coyuntura por el lado económico está súper bien. O sea, tenemos muy buena expectativa, tenemos gente muy capaz. O sea, ojalá que el Ministerio de Economía funcione como un super ministerio, por lo menos eso personalmente a mí me gustaría. Pero hay otras cosas que tienen que ir también mejorando, porque tenemos que mejorar como país. Y por lo menos yo veo un súper buenos ojos eso, pero igual también como todo ciudadano tengo mis aprensiones con todas las cosas que van pasando. Wildo, nosotros te agradecemos muchísimo tu análisis y tu tiempo. En este programa debatimos siempre los aspectos más relevantes de la economía y esperamos contar con tu participación nuevamente. Muchas gracias y siempre un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el economista Wildo González. Nosotros vamos ahora a una breve pausa aquí en Mirada Clave. Enseguida continuamos. Continuamos en Mirada Clave y a continuación vamos a estar conversando a través de la plataforma Zoom con el doctor César Barreto. Doctor, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por participar aquí de nuestro programa Mirada Clave. No, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir con ustedes. Doctor, le queríamos consultar acerca de lo que es la creación del Ministerio de Economía en Paraguay. El debate respecto a esta institución es amplio, tiene muchísimas aristas y lo queríamos también tener a usted para tener su visión, teniendo en cuenta su experiencia como ministro de Hacienda y también siendo uno de los referentes económicos del plano nacional. En líneas generales, doctor, ¿qué le parece la creación de este ministerio y qué cuestiones principales se deben considerar? Bueno, nosotros vemos como algo positivo, es un paso positivo. En nuestro país nomás nos cuesta hacer estos cambios porque nos cuesta modificar estructuras, digamos, ¿verdad? Es fácil crear algo, pero cuesta mucho después modificar. Si algo no funciona, hay que mejorar el funcionamiento de alguna institución, ¿verdad? Yo lo veo como algo positivo porque una de las dificultades que tiene hoy la gestión del gobierno en el área económica es y en especial lo relacionado a la asignación de los recursos, de los escasos recursos públicos que tenemos, ¿verdad? Es que nosotros notamos ya hace tiempo
una vinculación muy escasa entre la planificación que requiere todo Estado para poder desarrollar y mejorar, digamos, su oferta de servicios públicos a la ciudadanía, que está muy relacionada con el plan de desarrollo, digamos que es algo que está previsto en la Constitución, pero no se especificó muy bien cómo se iba a implementar eso, ¿verdad? Y la gestión presupuestaria anual, digamos, en términos del proceso que ya conocemos, que se repite casi todos los años, un enfoque más de inercia y no tanto de planificar, de evaluar resultados y de esa manera mejorar la gestión por un lado y la asignación de recursos por otro lado, ¿verdad? Por eso esto no es algo nuevo. Ya en el 2003-2004, cuando se aprobó la ley de adecuación fiscal, ya se propuso en esa oportunidad la fusión, especialmente de la Secretaría Técnica de Planificación dentro de la estructura del Ministerio de Hacienda, porque planificación y presupuesto son como dos caras de la misma moneda, digamos. Uno primero planifica a mediano y largo plazo y lleva a la práctica esa planificación con los objetivos que se fijan en ese plan anualmente a través de asignar los recursos, obviamente las prioridades que se están identificando dentro de la planificación hecha, ¿verdad? Y al haber, no se hizo eso, la Constitución del 92 no se hizo un ajuste de la estructura del gobierno, de la estructura del gobierno en ese momento para poder adaptar, digamos, lo que hay a lo que se requiere. Y hoy lo vemos como una calidad del gasto que es pésima, servicios públicos que no funcionan, inversiones que se asignan en lugares donde no son, o sea, no tienen, digamos, el beneficio, o se podrían asignar a proyectos que tengan más beneficio para la ciudadanía. Una serie de cosas que lo llamamos, nosotros lo englobamos como que la calidad del gasto público es muy mala, ¿no? O sea, la conclusión final que sacamos eso, crecimiento desordenado del Estado, los servicios públicos que van empeorando, la remuneración, hay un descontrol en el manejo de los funcionarios públicos y sus remuneraciones y beneficios, o sea, todo es desordenado porque obviamente no hay un plan que esté vinculado con la gestión presupuestaria anual. Desde ese punto de vista nos parece que es un paso positivo. La incorporación de la Secretaría de la Función Pública también va en la misma línea, porque el principal gasto del Estado son salarios y hay un descontrol total histórico, digamos, en la contratación de funcionarios, en sus remuneraciones y beneficios, ¿verdad? Hace falta alinear con mucha claridad eso, ordenarlo y alinearlo también a la planificación y a la gestión presupuestaria, ¿no? Un Ministerio de Economía en su sentido amplio debería incorporar otras cosas, pero en esta oportunidad entiendo que está más focalizado a tratar de que el Estado funcione mejor. Yo creo que si se logra eso nomás ya va a ser una gran cosa, porque lo que no está funcionando en nuestro país es el Estado. El Estado está fracasando en su rol principal, que es de prestar servicios públicos a la ciudadanía para mejorar su estándar de vida y para mejorar también la competitividad de la economía en su conjunto, ¿verdad? Doctor, entiendo perfectamente lo que menciona, pero el Ministerio de Economía también no debería ser una institución que vele por el desarrollo económico del país. En Paraguay estamos cerrando un periodo de muy bajo crecimiento económico en promedio y se tiene una necesidad de incrementar tanto el crecimiento o el resultado del Producto Interno Bruto como lo que es el crecimiento potencial de Paraguay. ¿Esta institución también podría ayudar a ese objetivo? Bueno, o sea, el crecimiento es una variable de resultado, ¿no? Es una variable de control, digamos. No hay que una institución se haga cargo, se ponga objetivo de crecer 7%, ya lo vas a lograr, ¿no? El crecimiento es de resultado. Lo que sí se incorpora también con mucha claridad en la ley, por lo menos que yo vi el proyecto de ley, es que el Ministerio de Economía va a ser el que va a formular la política económica en su conjunto, además del plan de desarrollo, también la política económica, y
controlar, digamos, o monitorear o coordinar su ejecución en aquellas áreas que no dependen directamente del Ministerio de Economía, ¿verdad? Y ahí ya uno puede decir, bueno, que por qué ya no está dentro, toda la estructura ya está dentro del Ministerio de Economía. Bueno, ahí ya depende qué tanto uno quiere centralizar y qué tanto poder le quiere dar a un ministerio respecto al resto de la estructura del Estado en este tema. Pero no existe una forma de planificar el desarrollo. Uno puede hacer un plan de desarrollo, sí, pero la Constitución es clara en ese sentido y dice que la planificación, el plan nacional es indicativo para el sector privado. Realmente el Estado ni los funcionarios públicos saben más que el sector privado que hacia dónde hay que invertir en la economía, dónde hay oportunidades de invertir. O sea, los funcionarios públicos no saben de eso. Eso saben los empresarios, los emprendedores y el sector privado en su conjunto, digamos, ¿verdad? Nuestro modelo es una economía social de mercado, donde básicamente el sector privado es el responsable tiene toda la libertad de hacer todo lo que quiera hacer, digamos, para maximizar los resultados que para sí mismo y en ese sentido en el conjunto de la economía y de la nación, ¿verdad? Hay que ser claro en eso, o sea, no hay ni uno, es que hay un ministerio que se encarga de eso y ahora el crecimiento va a ser 5% y vamos a hacer lo que sea para poder que sea 5%. No funciona así. Lo que sí es una coordinación de la política pública, de la política económica, me parece positivo centralizar claramente allí. Obviamente después la política fiscal en sí misma, que está bajo su gestión, es un elemento fundamental para generar predecibilidad. La predecibilidad es la base para generar confianza y que efectivamente el sector privado se arriesgue a apostar y a invertir en el país, ¿no? O sea, yo creo que hay que bajar un poquito las expectativas en ese sentido. De los 200 y tantos países que hay en el mundo, no en todos los países hay Ministerio de Economía, hay, qué sé yo, 20, 25, 30 países que lo tienen, algunos con más amplio, otros más acotados en términos de su ámbito de actuación, pero en general en una economía en la que funciona en base a una organización de mercado, digamos, el Estado tiene un rol básicamente de generar predecibilidad y obviamente ser eficientes en la prestación de los servicios públicos. Y eso logra nomás, la economía, el sector privado en Paraguay funciona relativamente bien, ha invertido en los lugares donde hay oportunidades, ¿verdad? Donde estamos fallando nosotros, por eso yo pongo foco en esto, ¿verdad? No es porque el Ministerio de Economía planifique cosas, vamos a tener mejores resultados, no. Para mí, si el Ministerio de Economía asigna mejor los recursos públicos en aquello donde tenga más impacto, eso sí va a tener un impacto en el desarrollo y en el bienestar de la gente en los próximos años, ¿no? Así de claro soy en este tema, ¿no? Doctor, mencionó el tema también de lo que serían los poderes de este ministerio y, bueno, consecuentemente del próximo ministro de Finanzas. ¿Cómo sería la aplicación en términos de cómo se va a ir coordinando con instituciones como, por ejemplo, el Banco Central o esa Dirección Nacional de Ingresos Tributarios también que está próxima a crearse? ¿Este Ministerio de Economía estaría teniendo el poder de ir marcando pautas para otras instituciones o cada una tiene que ir por su lado? ¿Cómo ve esa parte, doctor? Bueno, me preocupa mucho la autonomía de la Dirección de Ingresos Tributarios. Yo ya lo he alertado en varias oportunidades. Creo que ese ministerio, porque maneja un tema demasiado, o esa unidad o dirección general, dirección nacional, porque maneja un área demasiado crítica para el funcionamiento del Estado, necesita una supervisión y un direccionamiento muy claro por parte del Ministerio de Economía. Lo dejaron ahí fuera, como si fuera que se autodetermina solo, digamos, ¿verdad? Yo creo que eso, en un país como el nuestro, donde nadie quiere pagar impuestos, la cultura tributaria es bajísima, los políticos se quieren apoderar de todo lo que hay, ¿verdad? Hay un riesgo de que esa institución sea muy poco efectivo en términos de lograr recaudación y que se corrompa, ¿verdad? Hay que buscar mecanismos para evitar eso. Ello para mí es que el Ministerio de Economía tiene que tener un rol claro allí en direccionamiento de esa institución, ¿verdad? Respecto al Banco Central, el Banco Central va a seguir siendo responsable de la política monetaria de manera, ahí sí, absolutamente autónoma. Creo para mí el Banco Central es la única institución autónoma del país que funciona
porque claramente tiene capacidades técnicas, una misión clara y hay una institución bastante con mucha integridad, digamos, en el manejo de sus asuntos, ¿verdad? O sea, funciona. Uno ha generado confianza porque funciona, digamos, ¿verdad? Y yo creo que tiene que seguir, obviamente va a seguir siendo autónoma y la meta de inflación y la emisión de dinero es su responsabilidad. Ahí el Ministerio de Economía no tiene ningún ámbito de actuación más que el determinar en conjunto, me imagino yo, la meta de inflación y todas esas cosas que son más en términos de objetivos, ¿no? Después, las dos otras áreas grandes en términos de desarrollo que sí, donde el Ministerio de Economía va a tener influencia en términos de la política, de la definición de las políticas, ¿verdad? En el marco de la política económica, que es su atribución, es la política de financiamiento, donde hay dos instituciones, ¿verdad? AFD como banca de segundo piso y Banco Nacional de Fomento como banca de primer piso. Son entidades autónomas, pero que van a tener que moverse en función de las políticas y los objetivos que se han fijado por el Ministerio de Economía, que me parece razonable, y también el Ministerio de Industria y Comercio, que maneja todos los instrumentos de incentivos a la inversión y a las exportaciones que tenemos diseñados en Paraguay, ¿verdad? Va a seguir administrando el Ministerio de Industria y Comercio, pero la política va a ser determinada por el Ministerio de Economía. Asimismo, algunos entes reguladores, como por ejemplo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y algunos otros de menor rango, que van a seguir siendo autónoma por un lado, pero básicamente dentro del ámbito del Ministerio de Industria y Comercio, ¿verdad? Se puede dibujar de una manera distinta todo esto todavía, ¿verdad? Pero por lo menos este primer paso para mí es muy importante que esté enfocado en que el gasto público tiene que mejorar. Ese para mí es el principal objetivo. En el resto de las cosas, la economía está funcionando relativamente bien, pero necesitamos que el gasto público mejore sustancialmente en los próximos años, ¿verdad? ¿Y cómo se complementa este proyecto específico del Ministerio de Economía o cómo se relaciona con este otro proyecto que se ingresó recientemente, el de organización administrativa del Estado, doctor? Se complementa en el sentido de que la ley de organización está buscando evitar lo que ya ocurrió en el pasado, digamos, el resultado de las instituciones dispersas y masivas que tenemos hoy es de un crecimiento desordenado de la organización del Estado. Está buscando ordenar esa parte, digamos, ¿verdad? Tratar de evitar que haya superposición de funciones entre los distintos ministerios que hay hoy entre muchas secretarías y muchos ministerios. Limita la forma en la cual indica la forma en la cual se pueden crear viceministerios o direcciones. O sea, no es que vos podés modificar nomás tu estructura así de forma discrecional, sino que tiene que cumplirse ciertos prerequisitos. O sea, ordena el proceso de evolución, digamos, de la organización del Estado, ¿verdad? Y ojalá implique además una reorganización general al inicio. No conozco los detalles del proyecto porque no lo he visto todavía, pero la lógica es esta, ¿verdad? Va a ser importante para el Ministerio de Economía en este proceso de ordenamiento del gasto público, porque una de las cosas que hay que empezar ordenando es la propia estructura del Estado, ¿verdad? Que hay mucha dispersión y mucha superposición de funciones entre varias instituciones. Doctor, y todo esto forma parte de esa agenda de reformas que siempre mencionamos que necesita Paraguay. Estaba hablando justamente de la necesidad de optimizar el gasto público, de ir introduciendo estos lineamientos en cuanto al Estado que permitan una mejor organización y, bueno, una optimización de lo que son los diferentes procesos. Este Ministerio de Economía y otros proyectos de ley forman parte de esa agenda grande de reformas. Forma parte de algo que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, que fue avanzando en parte porque no se consiguió el apoyo político y la mayoría necesaria para poder ir avanzando con más rapidez en su momento, ¿verdad? Este tema de la Superintendencia de Pensiones y su incorporación a la estructura del Banco Central, la incorporación de la Comisión de Valores como superintendencia en la estructura del Banco Central, son cosas que ya fueron
pensadas hace por lo menos 2 décadas y que ha costado mucho poder avanzar en ellas, ¿verdad? Todas van en la línea de tratar de ordenar mejor el funcionamiento del Estado. Sabemos que el sistema previsional, por ejemplo, en estos 20 o 25 años está prácticamente destruido. La parte pública claramente está destruida. El IPS todavía con alguna posibilidad de sobrevivencia, pero si no se corrige rápido, también esa institución va a tener problemas muy, muy rápidamente. Entonces, hay que ordenar estas cosas. No podemos seguir en la forma que venimos durante tantas décadas con desorden administrativo y organizacionales que terminan generando costos y terminan generando inviabilidad financiera, en este caso del sistema previsional, por ejemplo, que es un tema muy crítico para la gente, ¿verdad? Doctor, hacemos una pequeña pausa, enseguida continuamos. Estamos en conversación con César Barreto, vamos a una pausa, enseguida retomamos aquí en Mirada Clave. Y ya estamos llegando al final de lo que fue esta edición de Mirada Clave, en la cual abordamos sobre todo la creación del Ministerio de Economía en Paraguay y este proceso que estamos atravesando actualmente de reforma del Estado con la creación de nuevas instituciones y el reordenamiento de la estructura estatal. Estuvimos conversando con Wildo González y con el doctor César Barreto respecto a lo que fueron las diferentes observaciones e implicancias que guardan relación justamente con el Ministerio de Economía. Nos decía Wildo que tenemos que tener una visión bastante estratégica de lo que sería este Ministerio de Economía en Paraguay. Puede colaborar para lo que es el mayor desarrollo económico en nuestro país, pero hay muchísimas cuestiones que hay que tener en cuenta, ya que este modelo se utiliza en otros países, pero bueno, los resultados en Paraguay todavía están por verse. Hay que ver también el tema del control, hay que ver también cómo se va a ir organizando jerárquicamente el Ministerio de Economía y Finanzas, como se llama de acuerdo a los proyectos. Sin embargo, se tiene una perspectiva positiva respecto a lo que sería su aporte para la economía paraguaya. Y por otro lado, el doctor César Barreto nos estaba mencionando su visión respecto a esta nueva institución. ¿Qué se tiene que tener en cuenta para crear un Ministerio de Economía en nuestro país? ¿Cuáles son las entidades que están implicadas en este proceso de fusión y creación de una nueva institución y cuáles serían las limitaciones con las cuales se podría ir enfrentando en esta misión de ir encaminando mejores resultados, sobre todo en el gasto público? Esto fue lo que abordó el doctor Barreto, siendo tajante en una cosa, que nosotros en el país necesitamos mejorar la calidad del gasto, necesitamos un Estado mucho más eficiente y para esto el Ministerio de Economía sería fundamental. Sin embargo, también puso algún tipo de parate o bajó las expectativas en torno a lo que sería el aporte de esta institución en cuanto al crecimiento económico de nuestro país. No se puede establecer un crecimiento económico por parte de una organización estatal, es lo que nos estaba comentando el doctor César Barreto respecto también a su visión sobre esta nueva institución. Todas las aristas fueron abordadas dentro de este programa de Mirada Clave, en el cual precisamente tuvimos la visión de ambos expertos. Con esto estamos cerrando la edición de la fecha. Nosotros les agradecemos la compañía de todos los fines de semana y esperamos contar con ustedes nuevamente el próximo sábado. Muchas gracias y hasta la próxima.